agradecemos que nos tome la comunicación Leonardo Núñez. Él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización de la sociedad civil que ha dado puntual seguimiento a estas acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no solo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino ya desde hace varios años. Muchas gracias, Leonardo, por tomarnos la comunicación. ¿Qué tal, Jesús Islali? Muy buenas tardes, encantado de poder estar con ustedes. Pues iniciamos hablando sobre esto que dan a conocer hoy en la mañana. Las adjudicaciones directas son el método preferido para la contratación en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacan las del IMSS. Así es, pues como parte de las múltiples tareas que realizamos desde Mexicanos contra la Corrupción, una de ellas es el seguimiento de las compras del gobierno, a partir de los datos que son generados por las propias dependencias y que se suben a la plataforma de Compranet. Y pues ahora ya tenemos el cierre de cómo quedó 2021, analizamos los 12 meses, y lo que encontramos es que al revisar todo el universo de los contratos que hicieron en 2021, resulta que 126.766, o el 80.3%, se realizaron por vía de la adjudicación directa, es decir, no se realizaron en un proceso ni abierto ni competido, sino que se entregaron, digámoslo así, por dedazo, con el mecanismo que es el menos indicado, el que se supone que debería haber desaparecido o usarse al mínimo desde hace mucho tiempo, y pues que es una de las ventanas más importantes para la corrupción en el sector público. En este sentido, ¿cuántas podemos estimar? ¿Cuántos contratos de cada 10 utiliza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con adjudicaciones directas? En este caso, para 2021 es 80.3%, es 8 de cada 10. Lo que resulta interesante y preocupante al mismo tiempo es que pues desafortunadamente esta cifra ha sido la misma desde que empezó este sexenio, y es también una constante de administraciones anteriores. En 2020 fue 80.9%, en 2019 fue 80.7%, es decir, siempre se ha mantenido alrededor del 80%. Y lo que revela, más allá de abrir la ventana a la corrupción, es también la continuidad con un sistema de compras que sabemos que no funciona, que sabemos que se está permitiendo el uso ineficiente de los recursos públicos y que no se ha modificado, lo que no ha habido ni una sola transformación en la forma en la cual entregamos los contratos, y por eso estamos en las mismas cifras y con los mismos resultados que en la administración de Enrique Peña Nieto. Leonardo, preguntarte, porque ahorita mencionabas algo de las compras, ¿cuáles son los conceptos en donde más se ha visto esta situación? Claro, creo que una de las partes más interesantes es ver para qué se utilizan los conceptos en los que más adjudicaciones directas hay, y entre ellas no solamente se encuentran las compras de medicamentos, que es lo que muchos creerían, ¿no? Que hay muchas adjudicaciones directas por la crisis del coronavirus, como ya vimos, pues las cifras han sido así antes del coronavirus, ahora también que ya estamos saliendo de ahí, y lo que más se compran son servicios profesionales, materias primas y materiales. Y uno de los temas que también nos interesa poner demasiado sobre la mesa son los conceptos de comunicación social y publicidad oficial, donde el 90% de los contratos, es decir, por arriba del promedio del resto del gobierno, 9 de cada 10 contratos relacionados con publicidad oficial se entregan también pues, por adjudicación directa. Y entonces, ¿cuáles son los servicios o las que se dan por licitación pública? Bueno, la licitación pública es el mecanismo que se debería utilizar de manera preferencial, porque es lo que indica la Constitución. Y cuando revisamos otra vez los números del cierre de 2021, pues nos encontramos que solamente el 10.3% de los contratos, o 16.235 contratos, se dieron por vía de la licitación pública, ¿no? Entonces, este mecanismo que se supone que debería ser utilizado en todo momento, porque es el más transparente, el que ofrece mayores oportunidades para encontrar irregularidades, pues es el menos utilizado, ¿no? Y que entra en una línea o en una tónica muy clara que este gobierno promete o señala que es el más abierto, el más transparente y el que combate más a la corrupción en toda la historia, pero pues las cifras nos muestran que vamos en el sentido contrario. Contrario a esto, hace una semana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, junto con el portal Latinos, daba a conocer que el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador pues vivía entre lujos, contrario al discurso. No precisamente a la austeridad. No precisamente en la austeridad, como lo pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero más allá de la moralidad, esto reveló conflicto de intereses y actos de corrupción.
Desde ese punto a la fecha, una semana que ha pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a su hijo, pero además, ¿ustedes cómo evalúan que tomó el presidente esta situación y qué ha pasado en resumen desde que ocurrió esta revelación? Bueno, pues me parece que esta es una prueba muy importante para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque como bien mencionas, estamos ante un conflicto de interés y esto sin lugar a dudas está presente ahí. Eso no quiere decir que hay un delito de antemano, se tendrá que investigar y se tendrá que aclarar, pero pues hay que recordar que un conflicto de interés es cuando un interés laboral, personal, profesional o familiar o de negocios en una persona puede afectar su desempeño imparcial y objetivo de sus funciones. Aquí lo que tenemos, más allá de la moralidad, ¿no? Como bien lo dices, es a un contratista del gobierno que les prestó su casa a la pareja presidencial un mes después, exactamente un mes después de que esa empresa firmó contrato con esta administración. Y entonces se configuran todas las condiciones para que al menos podamos asegurar que hay un conflicto de interés. La respuesta que hemos tenido pues es una defensa a ultranza, ¿no? De descalificar al emisario como si eso descalificara las pruebas o las evidencias que se han puesto sobre la mesa, y pues nos muestra con claridad que en el discurso pues se presume la inocencia de unas personas, ¿no? Y de otras personas al contrario, se les lincha públicamente sin la menor consideración. Entonces, pues el tema principal es que se tendrán que designar responsabilidades, pero en este momento pues parece que el gobierno se resiste a tratar de señalar que ahí haya cualquier tipo de irregularidad, lo cual, otra vez, la evidencia sugiere que sí la hay. Bueno, pues muchas gracias, Leonardo. ¿Algo que desees agregar? Pues invitarlos solamente a conocer los documentos que tenemos en contra de la corrupción, tanto sobre las compras como sobre todo este caso alrededor de la casa donde vivió el hijo del presidente. Pues no solamente son dichos, dimes y diretes, sino pues hay documentos, hay información, hay datos públicos, y pues a partir de eso es que presentamos la información y los invitamos a revisarla en contra de la corrupción.mx. Gracias, Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por esto que nos acabas de platicar.